Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí en el Talmud durante esta serie de enseñanzas sobre el morir, mis hermanos, la muerte, la enfermedad y el evangelio. En otra palabra, estamos estudiando la doctrina de la muerte. La doctrina de la muerte. Mire bien, la Biblia dice que el pago del pecado, mis hermanos, es la muerte. Te recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo. La muerte, y escuche bien, y vamos a ir más despacio aquí, porque la muerte es una deuda la muerte no es una deuda con la naturaleza. Así lo que muchos médicos o muchos científicos te dicen, o el mundo secular. Dicen que la muerte es la deuda a la naturaleza. No. La muerte no es una deuda con la naturaleza, sino que es el juicio de Dios sobre el pecado. Si tú regresas en la historia, el primer fiscal general del estado de Rhode Island en los Estados Unidos se nombraba William Dyer. Él nació en el año 1609 y falleció en el año 1677. Pero él escribió algo que yo creo que tú escuches bien. Mira lo que él dijo y es profundo. Si no fuera por el pecado, la muerte nunca había tenido un comienzo. Y si no fuera por la muerte, el pecado nunca habría tenido un final. Profundo. Permíteme citar también el famoso comentarista puritano Matthew Henry Mateo Henry. Él nació en el año 1662 y falleció en el año 1714. Y él dijo, escuche bien, la muerte se debe tanto a un pecador como los salarios, el sueldo de un siervo. La muerte se debe tanto a un pecador como los salarios de un siervo. Wow. Pero Pablo lo dijo mejor. Cuando él dijo en Romanos capítulo 6, versículo 23, dijo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiero tratar es dar un balance aquí, lo que son la creencia y la providencia. La creencia y la providencia. Mira, años atrás, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Iowa, en el centro de los Estados Unidos, yo era un estudiante, 72, 73, 74, en esos años. Y yo era un incrédulo. Y me había inscrito en una clase de filosofía. Y el profesor de la clase era un ateo prometido, declarado, y sus dos asistentes graduados, ¿no? Era muy interesante, por decirlo menos, porque un asistente graduado era un judío y practicaba su fe. El profesor era un ateo, este era un judío que practicaba su fe. Y el otro asistente posgrado dijo que era presbiteriano y él practicaba su fe. O sea, la clase era muy interesante, ¿no? Y la clase era esclarecedora, ya que los estudiantes de posgrado a menudo traían a la Biblia como un punto de referencia para las cuestiones filosóficas y éticas. Intelectualmente hablando, mis hermanos, la atmósfera era francamente intimidante. Te recuerdo, yo era un incrédulo, no entendía mucho en ese tiempo, y recuerdo que durante una de las discusiones dentro del aula, ¿no?, de la clase, un estudiante mencionó que la muerte no estaba presente antes de la caída de la humanidad. Después de todo, la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, ¿no? Que era el resultado del pecado, ¿no? En Romanos capítulo 6, en versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Me recuerdo que había otro alumno que dijo, ¿qué hay de la vegetación que Adán y Eva comieron? Las plantas tuvieron que morir para alimentarlas. Y el profesor dijo, buen punto, y cambió el tema. Ahora,
un buen tiempo se me había olvidado de eso y luego por fin me recordé de nuevo. Porque en ese momento no era un creyente, sino un pagano, incrédulo, que no tiene ni idea de nada de lo que se estaba discutiendo. Yo solamente estaba escuchando, tomando mis notas, pero no entendía ni papa. Muchos años más tarde me adentré de este tema. Me pareció bastante complejo, especialmente a la luz de los hallazgos, investigaciones de la ciencia médica sobre el cuerpo humano. Mira, Dios dio permiso a quien Adán y Eva comer vegetación o fruta del jardín, ¿no? Mira, abre su Biblia en Génesis capítulo 2, en versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mira, y como el otro alumno había señalado, esto requería la muerte de plantas vivas, ¿no? Mira, además de este procedimiento de comer, ¿no? En la digestión, ¿no? En la digestión, los nutrientes de la vegetación muerta se descomponen en los componentes moleculares, ¿no? Que el cuerpo puede utilizar para sostener la vida. Ahora, la ciencia médica también ha demostrado que su piel, ¿no? o células epiteliales, ¿no? Epiteliales, aproximadamente una vez al mes, mis hermanos, ellos se reemplazan una vez al mes, ¿no? Y las células viejas mueren y se desprenden y surgen otras nuevas, ¿no? Y una de las cosas que tú vas descubriendo, por más viejo que te pone, más delgadito, todo. Además, mira, la estructura molecular de todo el cuerpo cambia y se renueva cada 10 años, si no lo sabe. A nivel celular, nuestro viejo cuerpo físico está muriendo y uno nuevo cobra vida, ¿no? Obviamente, mi pensamiento anterior sobre la muerte antes de la caída era demasiado simplista, ¿no? Ahora, la solución al problema de la muerte antes de la caída se encuentra en cómo Dios ha elegido, Dios ha escogido, Dios ha decidido crear seres humanos y cómo ha elegido continuar su existencia a través de sus leyes providenciales. Ahora, las leyes de Dios operan constantemente antes y después de la caída, de acuerdo con la forma en que Él ha determinado. Ahora, si nosotros somos creyentes, nosotros creemos eso. Si no somos creyentes, no creemos en nada. Ahora, los teólogos se refieren a esto como el decreto de Dios. El decreto de Dios, que es el plan eterno, es el plan infinito, es el plan inmutable, es el plan todopoderoso y es el plan omnidimensional, ¿no?, de su creación. Así de igual como un arquitecto tiene un plan para construir una casa, ¿no?, en todos sus muchos detalles antes que la tenga construida, Dios tiene un plan con todo lo predeterminado, incluyendo todas sus relaciones causa y efecto. Ahora, todas las partículas subatómicas y entidades espirituales que existirán se incluyen en este decreto, así como todas las leyes providenciales que regirán, mis hermanos, su forma, su actividad, su arreglo, ¿no?, y su existencia en curso. Después que Dios creó todos los componentes que constituyen los cuerpos humanos, ¿no?, y los elementos necesarios para promover su supervivencia, no se necesitaban nuevas cosas, ¿no?,
desde fuera de la creación original de Dios. Ahora, a Dios no se le olvidó nada. Todo estaba incluido, ¿no? Mira, reza conmigo en Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1, mira lo que dice en versículo 1. Ahí está todo, desde el principio. Dice, en el principio Dios creó Dios que los cielos y la tierra, punto. Todo estaba incluido. No se le olvidó nada. Y no necesitamos algo de afuera que se tiene que inculcar en la vida humana. Permíteme. Vamos a tomar Hechos capítulo 17, versículo 28, y Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hechos 17, 28, Hebreos capítulo 1, 21, 3. Y vamos a unirlos, mira. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Ahora, el Creador Trino está, dice, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. ¿No es lo que dice? Vamos a leer. Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Ahora, en Hebreos, él dice en capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Punto. Todo está hecho. Además de todo lo que Dios creó, fue bueno y de hecho fue muy bueno, ¿no? Abre su Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31, por favor. Mira lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era, ¿qué? Bueno. En gran manera. Muy bueno. En gran manera. Y fue la tarde y la mañana, y fue la mañana y el sexto día. Mira, la palabra hebrea traducida aquí, bueno, tiene una amplia gama de significados dependiendo del contexto, ¿no? Y aquí se refiere especialmente a la excelencia de lo que él hizo, a la integridad de lo que él hizo y a la perfección de lo que él hizo. So, la creación original deleitó a Dios como para evocar su bendición y lo movió a cesar de sus labores y a entrar en un reposo como el creador de todas las cosas. No está como muchos que dicen, mira, a Dios se le olvidó esto, y por esta razón, y por esta razón tenemos esto, y tenemos estas enfermedades, y etcétera, 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 porque a Dios se le olvidó. Mira, no, un momentito. Lo que Dios creó satisfizo sus propósitos. Él estaba completamente satisfecho con lo que él hizo, por lo que elige provisionalmente sostenerlo y dirigirlo para cumplir su voluntad en el tiempo y en el espacio. Ahora, esto incluye la continua propagación de los seres humanos desde el sexto día en adelante como seres naturales y sobrenaturales. En Génesis dice esto en capítulo 2, versículo 7. Abre su Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice. Entonces el Señor, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios no permitirá que lo que ha creado sea aniquilado. ¿Por qué? Porque la muerte nunca es igual, ¿no?, a la inexistencia de un ser humano. Escúchate, la muerte nunca es igual a la inexistencia de un ser humano. Mira, hoy en día es muy popular la gente hablar, uno nace, vive y muere y ya se acabó todo. Todo está, ya se acabó, todo se acabó.
Mire bien, este es el problema de la actitud y la filosofía de hoy día. Del polvo venimos, regresamos al polvo y nada más. Están equivocados. Mira, lo que en última instancia existe en el universo físico es la materia y la energía, que se recicla, ¿no?, constantemente, pero nunca se destruye totalmente. ¿Por qué? Porque Dios elige sostenerlos por su mano omnipotente, ¿no? Por supuesto, como criaturas de Dios, la materia y la energía no son eternas. Eso sí lo sabemos, no son eternas. Mira, su existencia depende del eterno creador trino que hizo, sostiene y los gobierna. Los hizo, sostiene y los gobierna en cada momento de acuerdo con las leyes providenciales y los fines predestinados. Ahora, yo tengo dos conceptos que quiero tratar de introducir aquí. El primero se nombra apotosis. Apotosis. A-P-O-P-T-O-S-I-S. A-P-O-P-T-O-S-I-S. Ahora, es un término que tú nunca lo he oído, nunca lo utiliza. Apotosis. Bueno, con respeto a las células humanas. Ahora, esto es importante comprender lo que está pasando con esta gran enfermedad, esta epidemia, esta pandemia que se nombra coronavirus COVID-19. La razón por qué se nombra COVID-19 es porque hubo 18 anterior. Esto no es nada nuevo. Con respecto a las células humanas, porque ellos dicen que este virus, coronavirus, ataca, ¿no?, las células humanas. Ahora, se produce un llamado apóptosis para lograr un cambio material en el cuerpo. Según el libro, y está solamente en inglés, hay según Lorelie Showett, se nombra Lorelie Showett, autora del libro, del texto médico que se dice Fisiología Humana de celulares a sistemas. Ese es el nombre del libro, ¿no? Y está escrito en inglés. Y las células en el cuerpo humano reciben, nota lo que me cita, lo dice, un flujo constante de señales de supervivencia que aseguran a la célula que es útil para el cuerpo. Y si estas señales no se reciben, están programadas para suicidarse. Escuchad, están programadas para suicidarse. Esto es lo que hacen los virus, ¿no? Y a través de este proceso que se llama apoptosis, que en realidad significa un proceso de caerse o de caer, y no suicidio. Las células humanas mueren como un medio para lograr la supervivencia del cuerpo. Tú y yo siempre tenemos células humanas que están muriendo para dar lugar a los nuevos que lo van a reemplazar. Ahora, la apoptosis, escúchate bien, ocurre en las primeras etapas del desarrollo en el útero para estructurar el cuerpo, ¿no? Y continúa fuera del útero para facilitar el crecimiento, así que nosotros crecemos de una criatura recién nacida, ¿no? Y sirve durante el envejecimiento para eliminar las células innecesarias. Baje las notas y lo puede estudiar un poquito más a fondo, ¿no? Ahora, hay un segundo concepto que yo quiero introducir aquí. Porque este proceso es una ley providencial de la vida ordenada por el Creador Trino, que operó antes de la caída y continúa después, y sigue operando después de la caída. El segundo concepto es necrosis. Necrosis. N-E-C-R-O-S-I-S.
Necrosis. Ahora, después de la caída, sin embargo, lo que pasa aquí es que los procesos celulares, ¿no?, tenían el potencial de ser perjudiciales para el cuerpo. Sherwood, la autora, dice esto. Ella dice, considerando que la vida de cada célula pende del delicado equilibrio, ¿no?, pende del delicado equilibrio en todo momento. Y ella sigue diciendo, no es sorprendente que el control defectuoso de la apótesis, que resulta en demasiado o demasiado poco suicidio celular, parece participar en muchas enfermedades importantes. Claro. Al nivel celular, este tipo de muerte se conoce como necrosis. No es una ley natural de la vida, porque así muchos médicos y los científicos dicen, este es un proceso natural de la vida. No. Como sugiere en la evolución biológica, así lo tratan igual, no. En contraste con la necrosis y con la apótesis. Mira, Sherwood, ella escribe, en la necrosis, escuche bien como ella lo dice, en la necrosis, las células moribundas, ¿no?, son víctimas pasivas, mientras que en la apótesis, las células participan activamente en sus propias muertes. Esto es lo que hacen los virus, que convierten las células y que ella misma se mata, ¿no? Ahora, aparte de la destrucción inmediata o las heridas mortales de los cuerpos humanos, mucha muerte física después de la caída resulta en lo que sí, apótesis defectuosas y necrosis activa a nivel celular. Ahora, yo sé que es un poco complicado. Y lo que pasa es que cuando llega el virus y por causa del pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Estos dos procesos hacen al revés. Vamos a regresar al pecado y muriendo. Al pecado y muriendo. Mira. Mientras que la muerte celular que apótesis, por apótesis, para promover la vida estaba presente en Edén, pero la necrosis y la muerte física de un ser humano no lo estaban. No estaban en el huerto de Edén todavía. Morir es un fenómeno post-caída, que se ejecuta en paralelo y compite con la vida hasta que supera el cuerpo, haciendo que volvamos al polvo. De hecho, que la paga del pecado es muerte, pero en un sentido más radical, que será considerado en mayor profundidad en la siguiente sección, en las próximas clases de esta enseñanza. Lo vamos a titular el morir detenido. El morir detenido. Ahorita estamos hablando el morir representado. Mira, el pecado interrumpió la creación y derribó la maldición providencial del Creador Trino. El pecado trajo esta maldición de parte de Dios porque violó la palabra de Dios. Mira, abre su Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis capítulo 2, versículo 9. Porque el pecado resultó en el nombramiento de la muerte física para Adán y Eva y a sus descendientes. En Génesis 2:9 dice esto: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo algo agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de bien y el mal. En ese mismo capítulo, vete al versículo 17, Génesis 2, versículo 17, dice esto: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de él que comerás,
ciertamente morirás. Mira, el pecado hizo que la muerte entrara en la experiencia de la vida humana. Hay una frase, vete a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, mira. Te quiero enseñar. En Génesis capítulo 5, mira lo que dice. Y cada versículo termina y murió, y murió, y murió. Permíteme, Señor. Génesis 5:5 dice esto. Y el total de los días de Adán vivió fue 930 años y murió. Subrayar, y murió. Génesis 5:8. El total de los días de Set fue 912 años y murió. Génesis 5:11. El total de los días de Enos fue 905 años y murió. Subrayar, y murió. Génesis 5:14. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Génesis 5:17 dice, y el total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Vete en Génesis 5:20. Y el total de los días de Jared fue 962 años y murió. Génesis 5:27. El total de los días de Matasulén fue 969 años. ¿Y qué? Y murió. Génesis 5:31 dice, el total de los días de Lamec fue 777 años. ¿Y qué? Y murió. Mira bien, y murió, y murió, y murió, y murió. La muerte física no es el resultado del funcionamiento de las leyes de la vida. No, 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 no. Sino que ocurre cuando el proceso antinatural de morir se apodera y abruma el funcionamiento de esas leyes. Permíteme, vete a ver su Biblia, Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 12, por favor. Mira bien, Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 al 8. Ahora, el parte de la polémica que tenemos, que así no hablamos hoy en día. Mira, aquí describe la decadencia posterior de la caída causada por la muerte, ¿no? En que envejecemos, ¿no? A la muerte a medida que envejecemos, ¿no? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, comenzando con versículo 1 en adelante. Mira, dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, que se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y las nubes vuelven tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa, y los fuertes se encorven, y los que muelen estén ociosos porque son pocos, y se nublan los que miran por las ventanas. Cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, se levanta uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. En versículo 5 dice, cuando también temen a la altura, dice, y los terrores en el camino, y florezca el almendrón, se arrastra la langosta, y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Dice, acuérdate, nota el versículo 6, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata y se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Mira el versículo 7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios lo que dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Mira, este pasaje es una metáfora o un símil, extendiendo que se asemeja al cuerpo y el proceso de envejecimiento con las cosas y eventos cotidianos en el antiguo Oriente Medio. Ahora, el cuerpo envejecido es como una casa que cae en un estado de deterioro, ¿no? Deterioro,
y el cabello se vuelve blanco, los brazos y las piernas se desarrollan debilidad, ¿no? Y temblores. Y las deformidades musculoesqueléticas, ¿no? Ocurren y caminar se vuelve difícil, los dientes se pudren, los labios se hunden en la boca, ¿no? Y es difícil masticar alimentos. Y luego se presentan problemas con la vista. Esto es lo que está hablando aquí, ¿no? Preocupaciones y ansiedades se perturban la mente, lo que resulta un sueño ligero, por esa razón, por más grande de edad se pone, duerme menos, ¿no? Y los estados de ánimo oscurecidos, ¿no? Y luego se produce impotencia sexual, y el sufrimiento y la pérdida se experimentan, y la muerte está hasta la vuelta de la esquina, ¿no? Y el hilo de plata, te recuerdo lo que dice, reza en versículo 6, Eclesiastés capítulo 12, versículo 6, dice: acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata y se quiebre el cuenco de oro, se rompa, y dice el cántaro junto a la fuente, se haga pedazos a la fuente, y dice la rueda junto al pozo. Eso, mire bien. Y dice, el hilo de plata está listo para ser suelto, y el cuenco de oro está configurado para ser roto. Este es un lenguaje poético hablando de este procedimiento de morir y la muerte. Mis hermanos, continuaremos en la próxima sesión.